momento de la pizarra aquí por Mega TV. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos arrancando el programa hoy para hablar con los protagonistas del 18 de diciembre próximo. Candidatos que van a presentar sus nombres para ser puesto a consideración de la ciudadanía si es que pueden conquistar los votos. Hoy vamos a hablar con Hugo Fleitas, precandidato a presidente de la República dentro de la concertación. ¿Qué pasa dentro de la concertación? Hay algunos que incluso se quejan porque no hubo debate para poder intercambiar, para poder exponer los proyectos de cada dupla presidencial y de esa manera tratar un poco de ver cuáles son esas diferencias que hay en cuanto a la visión país que tienen las duplas en la concertación. Cada quien por su lado, según se había denunciado incluso la semana pasada a través de un comunicado por parte del partido Patria Querida, que lamentaban que algunos candidatos, como el caso de Efraín Alegre, no accedía a los debates. Vamos a hablar con Hugo Fleitas esta noche. También vamos a adentrarnos un poquito a las listas de candidatos que presenta el PLRA en sus internas para la senaduría. ¿Qué pasa con este problema que tuvo el PLRA? Porque ellos también querían usar el padrón de la concertación, algunos sectores. Sin embargo, el PLRA va a tener que usar su padrón para elegir a sus candidatos, tanto a diputados como a senadores. Vamos a hablar con Pancho Peroni. Él es candidato a senador por el proyecto Martín Burr. Y después también queremos conocer qué pasa en el Partido Colorado. Un Partido Colorado que está bien polarizada la cosa. Por un lado el proyecto Vince, por otro lado el proyecto Santiago Peña. ¿Qué pasa con las listas de senadores? Uno encabeza Juan Carlos Baruja, otro encabeza Derlis Osorio. En la que encabeza Derlis Osorio está el doctor Julio Rolón. Vamos a hablar esta noche con él, así que ya iniciamos con todo la pizarra en la noche de este lunes. La concertación nacional, un capítulo aparte en estas elecciones, considerando que ellos van a tener que ir a las listas, al padrón nacional, es decir, todas las personas que están inscritas en el padrón nacional podrán participar en la elección del candidato a presidente y vicepresidente que la concertación va a poner a consideración el 18 de diciembre. Estamos con uno de ellos, estamos con Hugo Fleitas, quien está aquí con nosotros del PLRA, pero dentro de la concertación también haciendo dupla con Valmelli. Es una dupla que se vino posicionando en el electorado nacional con una mezcla o una combinación de lo político con alguien que está entrando en política. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Bien, Luis, muy buenas noches a toda la audiencia. Efectivamente, con el doctor Bruno Valmelli creo que complementamos lo que de alguna forma necesita una chapa presidencial, ¿verdad? Alguien que milita, activa a través de los cargos, estuve como intendente, gobernador, ya en la actividad plena política, y Bruno, que viene de la actividad privada, médico, profesional, consagrado, bastante exitoso, y algo importante que venimos... De lo que venimos hablando, Luis. En complemento, porque con Bruno nos une una amistad desde la época de la facultad, cuando estudiamos la carrera de medicina, e ideológicamente muchas coincidencias, y en la visión país también. ¿Por qué? Porque es importante, porque la armonía, la relación buena que tiene que existir entre el presidente y el vice es necesario para la estabilidad también del gobierno, cosa que no se da en otras de las chapas. Que hoy también está como propuesta dentro de la concertación, porque preguntémosle al presidente del partido en algunos conceptos con su vicepresidenta, con su candidata, ¿qué opinión tienen sobre la ideología de género, por ejemplo? ¿O qué concepto sobre la familia? Preguntémosle, porque es importante que el electorado hoy que va a decidir probablemente al próximo gobierno, porque estamos bastante convencidos, seguros de que se va a generar la alternancia en el Paraguay en las elecciones del año que viene.
va a ser importante que sea una buena decisión. Hugo, estabas hablando de la coincidencia que hay entre vos y Bruno en esa visión país. ¿Qué visión país tenés? La principal, Luis, a la ciudadanía, a nuestros televidentes. El proyecto presidencial que hable de los verdaderos cambios que necesita la República del Paraguay, porque sin ninguna duda necesitamos mejorar las 4 principales áreas en una sociedad: la educación, la salud, la generación de empleo y hoy la inseguridad reinante en el Paraguay. Todo eso se puede conseguir solamente si el próximo gobierno entiende que tiene que controlar los altos índices de corrupción dentro del Estado paraguayo. Y le posicionan al Paraguay como el segundo país más corrupto de América, Luis. Y la ineficiencia de todas las instituciones públicas se da por la alta corrupción dentro del Estado. Y la corrupción, ¿por qué se da? Porque hay corrupción, porque hay impunidad. ¿Y por qué hay impunidad? Porque tenemos que terminar ese círculo, ese análisis y ese diagnóstico. Hay impunidad porque el sistema judicial paraguayo ha estado, hasta hoy, está sometido a la clase política. Y donde no hay sanción, Luis, la corrupción goza de salud. Entonces, ningún gobierno, y el único proyecto que está hablando de este tema es el nuestro, Luis. Dentro de los 6 proyectos o candidaturas presidenciales dentro de la concertación y 2 del partido de gobierno, ninguno de ellos habla de la necesidad de las reformas del sistema judicial para que podamos, los que ocupemos en el futuro cargos públicos, hacer bien las cosas, o de lo contrario que haya sanción. Esa impunidad es lo que le ha llevado al Paraguay en este grado de debilidad institucional y necesidades acuciantes hoy que tiene la ciudadanía. La ineficiencia del Estado paraguayo es por la alta corrupción. Y poco para que la ciudadanía se familiarice en algo con las ideas de los proyectos. El único proyecto presidencial que habla de la necesidad de la reforma, vía reforma constitucional, sin reelección presidencial, aclaro y adelanto, tiene que ser con las sendas reformas en la organización del Estado paraguayo que necesitamos, Luis, implementar e impulsar en el próximo gobierno. Bueno, y uno dice, Hugo, bueno, ¿cómo hacer eso? Porque finalmente, si uno escucha los comentarios de pasillo, como se dice, el político le debe favor al ministro, al juez o a alguien, y así se deben favor, entonces es difícil cambiar una situación. Claro, Luis, porque aquí el sistema judicial, o sea, jueces, fiscales, miembros de la Corte Suprema de Justicia, son designados por los políticos. Sí. ¿Y a quién le van a responder el día de mañana esos operadores, entre comillas, de justicia? Al político que ocupa los cargos públicos, y ahí se da la impunidad de la que estamos hablando. Entonces, por eso hay ineficiencia del Estado paraguayo. ¿Cuál es la idea? Con las reformas que necesita, los órganos que fueron creados con la Constitución del 92, el Consejo de la Magistratura, de 8 integrantes, 2 son parlamentarios. ¿Cuál es su función? Designar las ternas para los jueces y fiscales. Y el jurado de enjuiciamiento de magistrados, de 8 integrantes, el jurado, su función es controlar y remover a jueces y fiscales. De 8 integrantes, Luis, 4 son parlamentarios. El mismo parlamentario que integra el consejo puede integrar el jurado. O sea, la clase política representada en los 2 parlamentarios, porque ellos son los representantes, los 125 parlamentarios, designan jueces y fiscales. Y el mismo grupo, la clase política, los tiene atados a los jueces que quieren hacer bien las cosas. Le tienen con el saque. Ese es el debate que necesitamos establecer en el Paraguay, Luis, porque los países que han controlado la corrupción son los países que han tenido la posibilidad de ir hacia el desarrollo. Paraguay, ese es el problema. Después vamos a sentarnos a hablar qué necesita la educación en el Paraguay. No puede haber una educación en el Paraguay ante tanta pobreza. Si la familia paraguaya hoy está disgregada porque el papá o la mamá tiene que viajar a Buenos Aires, a España, a buscar oportunidades que no hay en Paraguay, ¿cómo va a quedar ese chico? Y la educación, la principal, se aprende en la casa. El docente hoy que está apremiado, está quejado, está también con muchos problemas económicos, porque la situación del país es mala, ¿cómo va a estar motivado para impartir educación? Y en infraestructura, la alta corrupción dentro del Ministerio de Educación, que hace que las aulas que le cuestan a las gobernaciones, a las municipalidades, 80, 90, 100 millones,
al ministerio le cuestan 150 millones. Ahí está la corrupción. Por eso no se pueden, por eso estamos mal en infraestructura también. Y otra cosa, el rediseño que vamos a hacer con Bruno. El presupuesto del Estado tenemos que revisarlo bien. No puede el Ministerio de Obras Públicas tener el mismo presupuesto que Educación y Salud. 8.5 aproximadamente del presupuesto del Estado es asignado a esos tres ministerios. Educación, Salud y Obras Públicas. ¿Cuál es la gran diferencia? El Ministerio de Salud tiene 50.000 funcionarios. Los $1.000 millones aproximadamente del presupuesto, en un 90% va a gastos ríos, pago de salarios. En educación, 90.000 funcionarios. No estoy diciendo que necesitemos menos, pero sí necesitamos asignarle más presupuesto. ¿Y qué pasa? $1.000 millones maneja el Ministerio de Obras Públicas para construcción de rutas asfaltadas. Y ahí está el gran negociado de los gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque se hacen muchas rutas, para lo cual, de una ruta que cuesta $1 millón, un tramo, $500.000 representa la capa asfáltica. Nosotros no producimos petróleo, entonces importamos de Uruguay. O sea, enviamos el 50% del presupuesto de obras públicas para importar asfalto. Y casualmente la empresa del presidente de la República es la que importa el asfalto para la construcción. Negocios detrás de los cargos públicos. Eso nosotros vamos a terminar. ¿Cuál es la diferencia entre tu proyecto y el proyecto de Efraín? Y nuestro proyecto demuestra, y actuamos en consecuencia, Luis, de que necesitamos conversar, necesitamos establecer, buscar coincidencias y hacer acuerdos. Uno con muestras de autoritarismo, de que solamente uno es el que decide y el que tiene la razón siempre y el resto le tiene que seguir sin debatir. No es un proyecto que pueda, creo que, garantizar, en este caso, lo que necesitamos en abril, unir a toda la oposición paraguaya. Nuestro proyecto con Bruno claramente se diferencia de la otra propuesta hoy, porque las elecciones están polarizadas entre el proyecto del presidente y el nuestro. Uno de los dos va a ganar el próximo 18. Estamos muy confiados que va a ser el nuestro, pero tenemos mayor capacidad de aglutinar a los sectores que se han alejado de la concertación. Si ganamos, como efectivamente creemos que va a ser el 18, estamos preparados, en base a esos acuerdos necesarios, unir a toda la oposición paraguaya y hacer que la concertación finalmente sea exitosa. Porque hoy la concertación, si bien se prepararon estas elecciones, la gran mayoría de los partidos están dentro de la concertación, necesitamos incluirle o volver a tratar de aglutinar al resto que se ha alejado de la concertación. Eso se garantiza con el proyecto Nuevo País, Luis. Estamos hablando del Frente Guazú, por ejemplo, Hugo. Frente Guazú en un 50% está en la concertación y el resto. Sí. Y está la figura importante del doctor Clues Acevedo, que hoy está fuera de la concertación, Payo Cubas, que también se ha alejado. Estimo, creo, y eso fácilmente con una entrevista se puede demostrar, entrevista a ellos, a las figuras que mencioné, de que la mayor afinidad que existe entre nuestro proyecto y sus proyectos es una realidad, y no con el proyecto del presidente de nuestro partido, quien por posiciones radicales y hasta con rasgos autoritarios impide que muchos dirigentes nacionales y partidos se acerquen a la concertación. Esa creo que es la principal diferencia. Y también, de nuestra parte, yo fui intendente municipal en mi ciudad, Isla Pucú, Luis, gobernador hasta hace un poco más de un mes y medio en el departamento de Corillé. Creo que la trayectoria en función de gobierno también ha sido altamente positiva. La ciudadanía corillerana ha visto nuestro trabajo, creo que ha aprobado nuestra gestión, por eso van a tener un respaldo y estamos teniendo un respaldo importante en el departamento de Cordillera. Vamos a mostrarlo el 18. Estas encuestas que aparecen ahí, que supuestamente le dan una amplia ventaja a Efraín, ¿qué decís sobre eso? No, encuestas hechas a medida. Y es más, yo dudo mucho de que se realicen tales encuestas. Demasiado fácil es lo de hacer una torta, un dibujo y presentar ese dibujo y en su momento, creo que a partir de después del 18 vamos a hacer algunas, seguramente, declaraciones sobre la irresponsabilidad de Ati Smith, una persona que aparentemente era seria y que nos da a nosotros un 5% del electorado, siendo que en el departamento de Cordillera vamos a tener 30.000 electores cordilleranos que van a apostar a nuestro proyecto, nos van a votar.
Y 30.000, perdón Luis, representa el 5% del electorado que va a participar, porque estimamos que van a ser 600.000 electores quienes participarían en la concertación. Y si nos votan 30.000 en un departamento, eso representa el 5%. ¿Cómo hoy vamos a tener el apoyo a nivel nacional? Si en esos departamentos que te mencioné vamos a ganar con una diferencia amplia al proyecto presidencial, entonces me parece que tratar de desmotivar, esa es la intención de Ati Smith y del presidente del partido, desmotivar la participación. Por eso él no hace debates, por eso no se presenta a debatir con nosotros, porque cree que llegando al 18 de esta forma y la ciudadanía piensa, y por medio de estas encuestas manipuladas y malintencionadas, de que no crean en nuestro proyecto de que va a ganar. Y efectivamente así va a ser, Luis, porque estamos demostrando a través de diferentes formas el apoyo y el respaldo importante de la ciudadanía paraguaya que quiere una renovación también, que hay figuras alternativas y figuras que puedan unir y figuras que puedan darle la victoria al pueblo paraguayo. Nuestra única motivación es esa. Queremos a través del futuro gobierno efectuar esas transformaciones y cambios que necesita hoy la República del Paraguay, Luis. Bueno, para ir cerrando, Hugo, si vamos a hacer una especie de resumen, de conclusión de esta charla que tuvimos hoy en la pizarra, el 18 de diciembre se van a poner a consideración dos modelos polarizados, según tu opinión, un modelo autoritario y un modelo aperturista. Sin ninguna duda, Luis. El 18 se van a jugar dos finales. Ajá. La final de la Copa del Mundo, donde no tenemos tanta participación, no clasificó en la selección paraguaya, una vez más, y eso tiene su explicación. Y la final, a nuestro criterio, porque es una final también importante, hablando desde el punto de vista electoral, porque con nuestro proyecto, además de las ideas de cambio que proponemos, nadie nos puede, Luis, cuestionar el hecho de que querramos una justicia independiente. Una justicia que sancione a las próximas autoridades como nunca se hizo. Y en un país donde reina la impunidad, la corrupción va a seguir gozando de buena salud. Por eso insistimos, porque es el centro y es la prioridad para nosotros en el próximo gobierno. Y un proyecto que va a aglutinar. Nosotros no tenemos problema para sentarnos a hablar con Payo Cuba, para hablar con Euclides Acevedo. Y en base a esos acuerdos, tratar de que surja una sola chapa que represente a toda la oposición paraguaya. Sabemos que eso no va a ser si eventualmente nuestras estimaciones fallan y pasa el presidente de la República, el presidente de nuestro partido, aclarando una cosa importante también. Yo me voy a sumar a su proyecto si él gana. No tengo ninguna duda, porque necesitamos, entre todos los paraguayos, quienes creemos que la alternancia es importante para un país. Vamos a acompañar si eventualmente fallan nuestros cálculos y estimaciones, cosa que no creo que sea, ¿verdad? Estamos muy confiados de esa victoria. Pero con nuestro proyecto, la garantía que ofrecemos de la posibilidad de unir a toda la oposición es mucho mayor que con el otro proyecto. Por eso pedimos, instamos a cada ciudadano paraguayo que participe en estas elecciones dentro de la concertación. Lo aclaraste ya, Luis. No necesita uno estar afiliado a algún partido para poder participar. Es una experiencia nueva. Por primera vez se utiliza como herramienta de unidad la concertación en un proceso electoral nacional. Así es que de mi parte, Luis, agradeciéndote este espacio, esta posibilidad, y de nuevo que la ciudadanía para que vuelva a creer en sus autoridades. Necesitamos efectuar esa alternancia, pero una alternancia que proponga ideas, no solamente que utilice una frase y no esté diciendo cómo va a gobernar, porque el Paraguay, para que sea gobernado, necesita de acuerdos entre los partidos y movimientos, clase política, y acuerdos con la ciudadanía para impulsar esas reformas que necesita el Paraguay, Luis. Hugo, muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, gracias, Luis, saludos a todos. Hugo Fleitas, precandidato a presidente de la República dentro de la concertación el 18 de diciembre también. No solamente las internas del Partido Colorado, la concertación elige a su chapa presidencial para el 2023. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Bueno, rápidamente entramos en el mes de diciembre, un mes donde las cosas parece que van mucho más adelantadas, más rápidas. Estamos en un mes muy cargado de varias actividades. KQP, que ya es la próxima semana, las elecciones, bueno, podemos agregarle también la final del Mundial, luego Navidad, Año Nuevo, y se va el año, se va con muchas actividades. Y hoy vamos a hablar con Francisco Pancho Peroni. Él es candidato a senador en la lista 50 de Martín Burr, una lista que viene a presentar un poco opciones variadas a las que ya tiene el Partido Liberal, pero con varias personas que incursionan por primera vez en política tratando de generar algún tipo de cambio mucho más profundo a la clase política. Pancho, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y bueno, los acompañan el programa todas las semanas, ¿verdad? Bueno, Pancho, ¿le cuesta a uno decidir entrar en política? Es muy, digamos, hay muchas cosas que hay que poner en la balanza para decidir entrar en política. Sí, es bastante difícil porque hay que salir de la zona de confort, ¿verdad? Es decir, uno está muy cómodo en la vida que está llevando, pero eso depende un poco, digamos, del apoyo que uno tenga de la familia, y de la familia hablo de la familia cercana, no solo tu esposa, tus hijos, sino toda la familia, padres, hermanos, tíos, y el compromiso que se tiene con la sociedad, ¿verdad? Es decir, nosotros los Peroni somos una familia afortunada que tuvo que volver al Paraguay cerca del año 68. Mi abuelo, que era un diputado liberal, tuvo que salir invitado del Paraguay, pero en la época de Higinio Morínigo, y recién retornó él en el 74, mi padre en el 68. Y un poco como escribía mi abuelo Guillermo, tenemos que volver al Paraguay a seguir el trabajo que veníamos construyendo cuando nos tuvimos que ir a vivir a la Argentina, ¿verdad? Entonces, cuando tenés esa tradición, esa enseñanza dentro de una familia que nos juntamos todos los domingos, mi abuelo ya falleció hace muchos años, llega un momento en que decís, bueno, si mi abuelo y mis padres tuvieron que ir a vivir a Argentina y sacrificarse mucho, es también necesario, si queremos devolver un poco de lo que recibimos, salirte de la zona de confort, ¿verdad? No es una decisión fácil, pero creo que esta nueva opción que se tiene, que hay muchos que lo critican, de poder votar nominalmente a una persona, dice, bueno, voy a tener o dar la opción, más todavía rodeado de un gran grupo de amigos en Renovación, con quien tenemos muchísima semejanza, con quien uno se sienta a gusto, con quien compartir no solo los momentos políticos, sino los momentos sociales o deportivos. Te sentís, digamos, con amigos. Entonces decís, bueno, voy a seguir apoyando y vamos a tratar de lograr esta transformación que logra conectar a todos los paraguayos, ¿verdad? ¿Qué ofrece el proyecto Burr? O sea, ¿qué diferencia hay entre otros proyectos, crees vos, Pancho? Yo creo que en principio Martín no solo es una persona preparada y muy capaz, experimentada en lo que es la administración pública, sino es una persona que ha demostrado una conducta ética, una conducta económica, de su manejo económico, ¿verdad? En el cual nos demuestra que se puede hacer una política honesta y que se puede, digamos, construir, ¿verdad? Ha invitado a participar a gente que no estábamos participando, que sí estábamos atrás de Eduardo Nakayama en el proyecto de la lista 50, y ha tratado de consensuar con algunos grupos como Lucas Aquino, eso, para que todos entremos a tratar de hacer y fortalecer este proyecto, en vistas a que él pueda ser electo una de esas como presidente de la República. Ahora depende de las internas, pero si no lo fuera, igual seguir trabajando para convertir al Movimiento de Renovación en la segunda fuerza política del PLRA y seguir construyendo, porque en el fin de todo nosotros queremos y apoyamos a Martín Burr a la presidencia de la República, pero el objetivo más importante para nosotros es que la concertación desde luego gane y que se haga una transformación, haya una alternancia de partidos en el poder, que es lo que constituye la base de una democracia, ¿verdad? Entonces, eso hay que trabajar, hay que apoyar y hay que buscar a conocer. Martín es alguien que ha trabajado, ha luchado muchísimo contra la pobreza, no solo acá, ha participado en foros internacionales, ha participado con mujeres microempresarias y, por qué no decirlo, ha hecho este famoso fenómeno que es el semáforo de la pobreza, con lo que si conectamos a los paraguayos y a las paraguayas podemos realmente medir las necesidades que existen, ¿verdad? Como él dice, al 1.500.000 familias, no a los 7 millones de paraguayos, sino al 1.500.000 familias en un mundo que está conectado. Nosotros tenemos que ver cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus intereses
conectar al Paraguay, conectar a la gente que quiere transformar el país, conectar a los que estamos cansados de que la justicia no sea una justicia, de que hay hambre, de que hay necesidad de tierras, que hay problemas de comunicación, incluso hoy estuvimos hablando del tema de trenes, del tema de los vehículos de energía eléctrica. Hay que conectar y ver cuáles son sus prioridades y en base a eso tratar de transformar el país. Que no es, perdón, Claro. digo fácil, es un proyecto Es un a 20 años, a 30 años la transformación. ¿Y qué se puede hacer desde el Senado? ¿Qué puede hacer desde una banca para empezar a transformar? Y yo creo que hay muchas leyes que se pueden hacer, pero como dijo un amigo, y lo voy a mencionar como dijo un amigo personal mío que es Pedro Fadul, me dijo, si llegas al Senado, acordate que hay muchas leyes, están mal aplicadas nomás, ¿verdad? Entonces, de ahí viene un poco la idea de que sí, hay leyes, pero digamos, mi pilar fundamental como abogado y como administrador de empresas que vivo el día a día y vivimos todos a través de los medios de prensa los problemas sociales que existen, es que no existe en el país una verdadera democracia hasta que efectivamente el tercer poder sea eficiente e independiente. Y eso es contener y tener jueces que tengan carácter y que tengan honestidad. Todo el resto no va a terminar a funcionar si le falta ese pilar a la democracia. No se puede ni hacer negocios ni resolver conflictos sociales con una justicia tarde tanto. Y cuando en esa justicia no hay personas con carácter y hay personas que no son honestas, entonces el cambio y la transformación de ese poder tiene que venir y tiene que venir lo más rápido posible. O sea, si vamos a hacer una especie de una agenda de prioridades parlamentaria de Pancho Perón, estaría entonces tratar un poco de ordenar lo desordenado que es el sistema jurídico en materia de la cantidad de leyes y se puede hablar un poco de la parte social. ¿Qué hay que hacer en la parte social por parte del Congreso, crees vos? Y yo creo que hay que acompañar las iniciativas que vaya a tener, digamos, el Poder Ejecutivo siempre y cuando las mismas estén encaradas, ¿verdad?, en una forma de un proyecto a mediano, corto y largo plazo. Hay problemas que son a corto plazo, ¿verdad? Es decir, el problema de Asunción es un problema que hay que verlo ya, ¿verdad? Es decir, no podemos seguir teniendo el problema de estas viviendas que ocupan todas las plazas públicas, todos los lugares públicos. Eso se tiene que buscar un problema urgente. El problema de la cloaca, el problema del agua, son problemas de sanidad importantes en el interior del país. Casi prácticamente Asunción y algunas ciudades aledañas tienen cloaca. Agua potable hay en lugares del país donde no existe, ¿verdad? Es decir, hay que afrontar estos problemas que son de salud, ¿verdad? Desde luego hay que afrontar los problemas que son de educación. De mi parte, me gustaría ver, digamos, una evaluación, como dice bien Martín, de qué se necesita en cada zona. Hay que hacerlo con la ayuda de los gobernadores, hay que hacerlo con la ayuda de los intendentes y llegar con voluntarios, ¿verdad? Parece fácil decir llegar con voluntarios cuando no pudimos hacer ¿verdad? El censo, no llegamos con los voluntarios, pero llegar con los voluntarios a las familias que necesitan cada una de estas zonas para hacer el esquema de los próximos 20 años o de los próximos 30 años. Y para eso tenemos que usar todas las herramientas informáticas que tenemos a nuestro alcance y todos los contactos de persona a persona que tenemos. Y de ahí es que yo creo, mismo con todo el tema de la financiación externa para obras y infraestructura, hoy en día yo sé que hay un gran cuestionamiento, por decirte, para el tren de cercanía o el endeudamiento del país, pero un país que tiene una población de menos de 40 años y casi 60% de la población o 57% tienen menos de 40 años, si no empezamos a ver cómo vamos a terminar las estructuras de las ciudades para que lleguen a los empleos. Tengo una chica en una de las oficinas de trabajo que vive en el tramo de Luque a San Bernardino y se levanta a las 5 de la mañana para poder llegar a las 7 o 8 de la mañana a la oficina. Tiene una hija pequeña, le tarda lo mismo en volver. Calidad de vida es lo que se necesita. Un tren de cercanía podrá no ser rentable, podremos no dar, digamos, o devolver todo el préstamo en una X cantidad de tiempo. Pero cuando un proyecto así bien evaluado, no estoy hablando de un metrobús mal hecho, estoy hablando de un metrobús bien hecho, un tren bien hecho, no podés evaluar el impacto de desarrollo que pueda tener. Es decir, en vez de estar todos los negocios y las casas construidas sobre la ruta, van a ir trasladándose hacia las estaciones o a las cercanías del tren. Eso va a crear un boom grande y un tren puede manejar 50.000, 60.000 personas en 10 vagones, ¿verdad? Lleva y trae gente. ¿Tenemos el Congreso que merecemos, Pancho?
Y tenemos a veces el Congreso que nos merecemos y tenemos también los gobernadores a veces que nos merecemos y algunos intendentes que nos merecemos. Sí. Yo creo que hay muy buenos congresistas. De repente hay congresistas que me parece que no deberían estar y entiendo también que hay ¿verdad?, gobernadores, intendentes que no deberían estar y que no toman ni la responsabilidad ni la honestidad de la función pública para hacer lo que se tiene que hacer en un país con tantas necesidades. Aquel congresista que vota simplemente porque es la instrucción de su bancada no cumple lo que le pidió la población. La población le pidió que haga y vote por aquellas cuestiones que benefician al país. Esa es su primera responsabilidad. Aquellos que desde luego venden sus votos, esos no deberían estarlo como congresistas. Y sabemos todos que hay aquellos que venden los votos, ¿verdad? Y especialmente en cuestiones significativas para este país. Y porque eso es así, porque la justicia no hace su trabajo, es que tenemos a un gobierno que está tratando de cambiar la región, estirándonos la oreja, ¿verdad? Y marcándonos quiénes son significativamente corruptos y quiénes no. Y van a venir más cambios y van a venir más presiones, no solo desde el norte, sino desde nuestros países aliados, porque existe una agenda de desarrollo social y económico en la región que el Paraguay no se puede abstraer, ¿verdad? Ignorarlo nos va a llevar a situaciones como la de Chile y eso es el peor de los escenarios para todos, ¿verdad? Pancho, muchísimas gracias por venir. Recordemos, está en la lista 50, opción 9. 9. Opción 9. En la pantalla te va a salir arriba a la derecha. Como un buen centro delantero. Sí. Bueno, Pancho, muchísimas gracias, muy amable. No, a ustedes muchas gracias, felicitaciones por el programa y un solo mensaje más cortito. Sí. El 18, a la concertación, a la chapa presidencial le pueden votar todas las personas. Todas las personas. Sean colorados, sean liberales o sean que no tengan afiliación. Solamente tienen que estar en el padrón nacional. Levántense, muestren que hay interés, elijan el candidato de su preferencia. Yo apoyo a Martín Burt y si no lo hacen, después nos estemos escuchando en los asados, en las conversaciones, la pucha estos tipos, qué macana este asunto, porque el que no actúa por lo menos yendo a depositar su voto, después no sé si tiene también el derecho de estar criticando tanto. Así Totalmente. Que los invito a votar el 18. Gracias. Estuvimos con Francisco Pancho Peroni, candidato a senador por la lista 50, opción 9. Aquí pasó por la pizarra, hablando de sus ideas, de sus proyectos, si es que llega a conquistar una banca en la Cámara de Senadores. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos explorando en las diferentes listas de senadores que se presentan en las internas de los partidos políticos. Ya pasó Pancho Peroni del Partido Liberal. Hoy nos vamos a hablar también con Julio Rolón, candidato a senador que está aquí con nosotros en los estudios de Mega TV. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a la audiencia, a las órdenes. Bueno, lista 3, opción 32. 32. La decisión de pasar porque vos haces política en el sentido de que estás atendiendo y administrando problemas diariamente y tratando de encontrar soluciones. Pero entrar en ese ámbito del Parlamento, ¿cuál es tu desafío, Julio? Bueno, la motivación que me impulsó a mí a intentar lograr un escaño en el Senado es el hecho de que en el Parlamento se toman las decisiones acompañando al Ejecutivo, lógicamente. Pero el Parlamento es una instancia en donde podemos nosotros incidir realmente para que esas políticas públicas bajen. Y yo hoy soy un actor desde una perspectiva de esperar lo que se resuelva a nivel del Parlamento y tratar de operativizar, materializar y hacer realidad eso. Y durante los 2 años y medio que estuve con Julio como viceministro, me di cuenta de que el Parlamento es la instancia en donde uno, que ya tiene una experiencia en la salud pública, puede aportar más. Entonces, mi motivación es llegar al Parlamento para poder ayudar a transformar la salud pública con todos los otros actores, porque la transformación de la salud pública es una responsabilidad de todos, desde el ciudadano, cambiando hábitos, hasta los que controlan la salud pública, tratando de administrar lo poco o mucho que haya. Entonces, mi motivación se basa fundamentalmente en la posibilidad de hacer algo desde el Parlamento.
con el poder que le confiere el Parlamento a una persona para poder incidir, no solamente en el Ministerio de Salud, en otros ministerios que son también factores determinantes de la salud pública. Entonces, por ahí viene un poco la mano, por supuesto con el apoyo de la familia y de los amigos. Bueno, es desde el Parlamento un momento de mucha decisión, tiene que ver con el área de salud, que es un área muy sensible. Eh, ¿Hay una deuda pendiente del actual Parlamento con salud, Julio? Bueno, el actual Parlamento, tengo que reconocer que se portó muy bien en la pandemia. Ujú. Entendieron el momento por el que estábamos pasando y respondieron a todas las necesidades, inclusive anticipándose en la elaboración de algunas leyes que nos permitieron a nosotros operativizar ciertas cuestiones. Y fundamentalmente respondieron positivamente en el tema de las vacunas, con las modificaciones de algunas leyes que teníamos que hacer, porque hay que recordar que Paraguay estaba dentro de un marco jurídico que nos obligaba a comprar vacunas de un solo lugar. No teníamos la libertad de ir a negociar con empresas. Sí. Y bueno, a raíz de toda esta experiencia, obviamente cambia el mundo y nuestro marco jurídico se tiene que adaptar a ese cambio y el Parlamento realmente se portó, se justificó. Así es que yo, de este Parlamento en relación con los temas de salud, puedo afirmar categóricamente que respondieron a la medida y a la altura de las circunstancias. Ujú. Y hay otra arista dentro de lo que es salud que tiene que ver mucho con la reivindicación salarial de los profesionales médicos o profesional de blanco. ¿Eso también sigue siendo una deuda pendiente o se mejoró algo? Esa sigue siendo una deuda pendiente porque seguimos viendo muchas desigualdades y muchas inequidades dentro de la salud en términos de asignaciones tanto de salarios como de bonificaciones, ya sea por responsabilidad en el cargo o por una responsabilidad administrativa. Entonces, en un principio, cuando nosotros empezamos la administración del ministerio, teníamos un proyecto de igualar, es decir, que todas aquellas personas que ejerzan el mismo nivel, el mismo cargo en diferentes hospitales, de base iban a tener un salario. Y sobre eso empezar a aplicar ciertos diferenciales, como ser, por ejemplo, el hecho de manejar un hospital con más presupuesto que otro, Ujú. un hospital de mayor capacidad de respuesta, un hospital especializado, porque hay que entender un poco que la responsabilidad no es la misma, no en el sentido de la vida humana, sino en el sentido administrativo. Ujú. No es lo mismo encargarse de un puesto de salud, de una unidad de salud de la familia, que un hospital especializado. Entonces, de base todos partimos con un mismo salario y a partir de ahí lo que se llama un escalafonamiento Ajá. que se está queriendo aplicar en el sector administrativo fundamentalmente, que ha sido siempre el sector más postergado. El sector administrativo siempre ha sido relegado. ¿Por qué? Porque aparentemente en la lógica ellos no forman parte en la perspectiva de las personas de lo que es la salud. Cuando uno habla del ministerio generalmente se refiere solamente al personal de blanco. Sí. Es el colectivo imaginario. Pero en realidad el sector administrativo es tan fundamental porque finalmente somos un equipo. Yo, Julio Rolón, no puedo ejercer mi rol de médico en el consultorio si no tengo los insumos y los medicamentos que los administrativos permiten a través de su gestión que haya en cada unidad sanitaria. Entonces, una complementación de acciones. Y en términos de recursos humanos de blanco, sí hay también una deuda pendiente porque hay todavía algunos desajustes. Por ejemplo, hay médicos que tienen el mismo salario, pero sin embargo uno tiene una carga horaria de 24 horas y el otro tiene de 12 horas. ¿Por qué tiene de 12? Y bueno, tiene 12 porque está en un hospital especializado. Pero deberíamos a todos hacerles partir de la misma base y empezar las diferenciaciones por la antigüedad, Ujú. por la carga, desde el punto de vista laboral y un montón de factores. Ahora se estableció un nuevo escalafonamiento que el ministro impulsó, el ministro Julio Borba, y que diferencia un poco teniendo en cuenta el factor determinante tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Menores de 5 años en el ejercicio de la profesión médica, de 5 a 10, de 10 a 15, así sucesivamente, y se aplican salarios diferentes. Es decir, estamos empezando, pero todavía hay deudas pendientes, fundamentalmente en el sector administrativo, que es el que hoy está peleando por un escalafonamiento. Sí, pues en el Congreso se estaba discutiendo precisamente el presupuesto 2023 y una de las cuestiones que siempre se habló era acerca de no solamente al personal permanente darle un aumento de 500.000 guaraníes, sino que también al contratado, ¿verdad? Así mismo. Que son muchos, que creo que son más de 40.000, ¿verdad? En total son 47.000 los que están 47. en el Ministerio de Salud Pública y casi el 50% son contratados. Sí. Esa también es una diferencia que habría que suprimir. Es decir, ¿por qué el contratado va a ganar menos que el nombrado? Ujú. Si los dos están ejerciendo en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas.
Y el marco jurídico lo que hace es prácticamente crear dos categorías. Una la de funcionario, conocida como el nombrado, y otra la de contratado, Sí. con una precariedad laboral que deberíamos corregir. ¿En qué sentido? En el sentido de que finalmente lo que debería importar es qué hace y en qué tiempo, qué responsabilidades tiene. Porque finalmente un contratado, salvo que haya una cuestión así muy excepcional, nunca sale, salvo por decisión propia. Pero nadie le va a echar. Ni siquiera a veces el contexto político, porque imagínense lo que sería echarle a una enfermera y a un médico de un puesto de salud. La decisión generalmente es personal, la de renunciar porque le va mejor en el sector privado, Sí. o simplemente porque ya no puede trasladarse hasta ese lugar porque le queda lejos. Pero los recursos humanos de blanco y administrativos del Ministerio de Salud Pública deberían ser reivindicados, y sobre todo después de la pandemia, en donde pusieron el cuerpo frente a esta situación tan acuciante y tan grave que afectó a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, uno de mis principales objetivos va a ser justamente el de encontrar un equilibrio y armonía en cuanto a la estructura salarial del personal del Ministerio de Salud Pública, tanto de blanco como administrativo, para que también, Luis, el funcionario que entra tenga una oportunidad de ir creciendo laboralmente. Porque ¿qué pasa con muchos? Entran y se estancan porque no ven un horizonte que les motive para crecer académicamente, crecer administrativamente o crecer en cuanto a su capacidad de resolver problemas. Porque hoy la gente no tiene una perspectiva de yo quisiera hacer una carrera administrativa en Claro. el sector salud. Yo quisiera hacer una carrera médica. Sabe si va a llegar o no, o sea, no sabe, no tenés un camino trazado. No hay un camino trazado. Uno imagina, bueno, mira, mi amigo antes era jefe de guardia, ahora es jefe de consultorio. Ah, mira, se convirtió en director, eso yo quiero ser. Pero no hay una ruta Sí. previsible que le permita al funcionario, tanto administrativo como de blanco, ir formándose para entrar y seguir en esa ruta. Entonces, es como una especie de anarquía en el sentido de que muchas veces no hay una estructura que aquel que recién inicia le permita tener una visión de ir creciendo como profesional dentro de salud pública. Julio, es difícil imaginar, porque fue también parte de discursos políticos, la salud gratuita, es decir, la salud que uno, gratuita digo, porque finalmente alguien paga la salud, ¿verdad? Pero el acceso a un centro de salud, a un hospital sin tener que pagar absolutamente nada. Es difícil eso. Bueno, una buena pregunta. En primer lugar, la salud pública no es gratuita. El discurso, el anuncio que se hizo en diciembre del 2009 de que la salud pública a partir de ese momento era gratuita, en realidad hay que corregir por la palabra desarancelizada. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay aranceles directos aplicables a los usuarios. Todo tiene un costo, hay una inversión, hay una estructura de costo que hay que sostener. O sea, lo que se le da al paciente sin aranceles tiene un costo que se paga a través de los impuestos. Claro. Y la administración de esos costos queda a cargo de nosotros, los gerentes de salud. Entonces, la salud pública gratuita se va a instalar cuando no falte ni un solo medicamento ante la necesidad básica de ese usuario que acude a los servicios públicos de salud. Mientras el paciente salga con una receta con 5 medicamentos, de los cuales solamente fueron prohibidos 2, no podemos hablar de gratuidad en términos reales, porque lo que se busca es una salud pública universal desde el punto de vista del acceso y de los servicios. Entonces, lo que se trata de hacer en el mundo entero es crear una línea de atención básica, ¿sí? Garantizada y que permita al usuario tener lo mínimo ante circunstancias particulares. A partir de ahí vienen las coberturas más complejas, las enfermedades catastróficas que son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las renales, que tienen una inversión altísima y que solamente ordenando y siendo eficiente vamos a poder sostener. Porque ¿qué pasa hoy en el Instituto del Cáncer, por ejemplo, que me toca dirigir? Sí. Tenemos un presupuesto de casi 500.000 millones y nosotros ahora vamos a comprar medicamentos por 580.000 millones para 2 años. O sea, la mitad del presupuesto prácticamente se va en la mitad de la lista de los medicamentos, porque apenas 22 estamos comprando de los 54 y ya consume casi el 50% del presupuesto. Entonces, tenemos una ley, que es la 1032 del Sistema Nacional de Salud, en donde se habla de la creación de un Fondo Nacional de Salud. ¿Y qué es lo que es ese fondo? Y básicamente es una instancia que debería recolectar todo lo que se gasta en salud en el país y administrar de manera igualitaria y equitativa. Pero para que se instale eso se necesita un componente político de confianza, que es lo que nunca hubo, en mi opinión. Por eso nunca se activó el
Fondo Nacional de Salud. Ujú. Sí, porque está el problema que uno tiene al llegar al pisar un hospital público es precisamente lo que estás diciendo. O sea, sabes que te vas a ir a gastar plata. O sea, te van a atender, pero vas a tener que gastar plata. Así mismo. De hecho, el gasto de bolsillo sigue siendo importante. El Producto Interno Bruto que se destina a la salud es apenas de 3.4 o 3.5 en total, y de eso el 50% de salud pública. O sea que sigue siendo importante el gasto de bolsillo de las personas. Y ahí hay que entrar a analizar bien qué es lo que significa gasto de bolsillo. Si yo, Julio Rolón, me voy al Instituto Nacional del Cáncer por una enfermedad que requiere de 4 medicamentos, los cuales salen aproximadamente 50 millones cada ampolla, evidentemente yo no me voy a poder comprar. Imposible. Entonces, me provee el Instituto Nacional del Cáncer, pero en contrapartida no tengo suero, no tengo jeringa, no tengo lo básico, y eso genera un gasto en mí. Sí. Ese gasto es el gasto de bolsillo. Ese gasto debe ser evaluado en función a las condiciones económicas del paciente. A lo mejor para alguien que gana 8 millones al mes, gastar 30.000 a 40.000 o 100.000 o 1.000.000 incluso no es nada, desde el punto de vista de que tiene un poco para pagar, no que no sea importante. Pero imagínate que esos medicamentos de altísimo costo se le den a una persona de escasos recursos y no se le provee la jeringa, el suero, el portacat, etcétera, etcétera, y requiera un gasto de 500.000 guaraníes. Y vienen a la dirección y te dicen, yo no tengo. Entonces, el gasto de bolsillo impacta en función a la condición social, obviamente, y sigue siendo un problema en la salud pública. Y lo que tenemos que nosotros tratar de hacer es legislar para que el gasto de bolsillo sea mínimamente pequeño. Cero no va a poder ser, porque Claro. siempre va a haber brechas, siempre va a haber colegas que van a recetar algo que no está, porque tampoco hay un protocolo que se aplique en salud pública que obligue a todos Ujú. a recetar lo que hay. Se trata de hacer eso en el IPS, es más rígido, pero en salud pública no. Entonces, el gasto de bolsillo va a seguir estando presente siempre y cuando exista un modelo de salud pública fragmentado y segmentado como el que tenemos, y que lastimosamente no pudimos nosotros en el 2020 dar el inicio, el puntapié inicial del cambio de la salud pública, que era justamente el de crear un modelo que implica una articulación entre todos los subsectores, de manera que todos los pacientes vayan donde vayan, reciban la atención sin importar su condición de asegurado o no, y si es asegurado de qué seguro o no, sino simplemente buscar la atención, que es lo que se llama la universalidad. Ujú. Julio, desde la banca del Senado, si llegas ahí, tu prioridad sí o sí va a ser salud, ¿verdad? Salud pública va a ser la prioridad en mi gestión. Por supuesto que en los otros ámbitos también, seguramente recurriré a expertos de diferentes áreas, pero en salud pública, como tengo experiencia, me voy a abocar para la transformación de la salud pública con los otros colegas que van a estar ahí, porque finalmente, Luis, no hay secretos para transformar la salud pública. Está el modelo de gestión, modelo de financiamiento y el modelo de servicio. Esos tres son los ejes. Y nuestro modelo de financiamiento es el que tiene el problema. Y a partir de que corrijamos el modelo de financiamiento, que significa no tratar de mecheando, quitando de cualquier parte para cubrir y después trabajar a crédito, endeudarnos, porque a la industria se le debe más de 200 millones de dólares. ¿Cuándo vamos a pagar eso? Crear conciencia de que la salud pública tiene que salir del ámbito de la discusión político-partidaria, convertirse como la educación o con la educación en una política de Estado. Y ese modelo de salud pública nosotros lo tenemos que discutir mínimamente durante un año con todos los sectores de la sociedad civil, organizada, el parlamento, los partidos políticos. No importa la religión ni el color, hay que poner sobre la mesa la frase "cambiemos la salud pública". Y que cada uno dé su visión desde la perspectiva que cree es la correcta. Y que surja algo que nos una a todos. Todos vamos a coincidir en que ya no damos más, en que estamos segmentados, fragmentados, en que necesitamos articular el sector público con el privado. Hoy existen, obviamente, modelos de tercerizaciones, convenios, etcétera, etcétera, pero nada bien estructurado, nada que se convierta en una política de Estado. Y sobre eso vamos a trabajar y, por supuesto, vamos a hacer el llamado a una unidad nacional respecto a la salud pública para tener lo que necesitamos realmente y se acabe eso de que seguramente vos como periodista escuchás todos los días que no hay medicamentos, se hacen polladas, se hacen manifestaciones, se hacen un montón de cosas que finalmente, Luis, no alcanza para comprar. Pero con lo que yo estoy de acuerdo, por lo menos como manifestación de solidaridad, porque muchas veces los vecinos quieren hacer algo para demostrarle a ese paciente que está sufriendo que son solidarios con él, pero en realidad no alcanza. Con una pollada que cuesta 170.000 guaraníes, con una bolsa,
vos podés recaudar 500.000 guaraníes, pero para un paciente con cáncer esos 500.000 no le compran ni la mitad del medicamento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la salud pública es ponernos de acuerdo todos, empezando por el presidente de la República y su equipo, su ministro, que tenga esa visión de cambiar la salud pública y que esa visión traslade al Parlamento para que nosotros con confianza le escuchemos y le demos ese voto de confianza para que inicie la transformación. Y nosotros acompañar y socializar, llamar a todos los sectores, a las asociaciones de enfermos, a las fundaciones, a la ciudadanía, bajar en todos los niveles el modelo de salud pública que queremos, porque hoy lastimosamente seguimos teniendo puestos de salud sin recursos humanos, seguimos teniendo unidades de salud de la familia sin medicamentos y seguimos todavía teniendo lugares en donde ni siquiera hay una enfermera. O sea, la situación es grave, pero se puede cambiar. Yo en ese sentido soy muy optimista. Se puede cambiar. Otros países han logrado, lleva su tiempo. Claro. Mínimamente 10 años para empezar a ver, realmente ya estamos cambiando. Sí, por lo menos se está haciendo algo, claro. Julio, muchísimas gracias, muy amable. No, a las órdenes siempre. Bueno, recordándonos tu lista 3, opción Sí, 32. Yo soy de la lista 3, estamos acompañando al presidente de la República, señor Mariano Benítez, al señor Arnoldo Vins, y la lista 3, opción 32 para la lista de senadores de la Nación. Gracias, Julio, muy A amable. ustedes. Bueno, llegamos al final de la pizarra en esta noche del lunes. Estamos iniciando diciembre. Diciembre de muchas actividades políticas, sociales, religiosas. Así nos tiene este último mes del año. Será hasta el próximo lunes. Que pasen bien.